Bien, vamos a iniciar un nuevo tema. En esta ocasión hablaremos de la cantidad de sustancias. Nuestra lección es cómo determinar precisamente estas. Bien, dado que el número de partículas presentes en las sustancias que manejamos día con día, o ya sea en laboratorio, es muy grande, usar comunidades de conteo una docena, centena, incluso 1.000.000 de partículas no es muy práctico. Para resolver este problema se requirieron más de 300 años de investigaciones de químicos brillantes como Avogadro, Cannizzaro, Oswald. El resultado de sus esfuerzos fue el establecimiento de una nueva unidad de medida que ha facilitado de manera significativa el trabajo de los químicos. A estos científicos se les ocurrió usar la masa relativa de un elemento y determinar cuántas partículas había en esa masa, cuando se expresaba en gramos. Por ejemplo, si se elige el hidrógeno con una masa relativa de 1, la tarea es determinar cuántas partículas hay en 1 gramo. En el caso del carbono, cuya masa relativa es 12, el problema es contar cuántos átomos hay en 12 gramos. Después de varios esfuerzos, se determinó que el número de partículas en 1 gramo de hidrógeno, o 12 gramos de carbono, o 16 gramos de oxígeno, etcétera, dependiendo del elemento, es un número gigantesco, denominado constante de Avogadro. Tenemos ahí la ecuación de que el número de Avogadro es igual a 6.023 por 10 a la 23 partículas. Ok, vamos a hablar un poco acerca del concepto de mol. Nos dice la diapositiva que el mol es la cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas entidades elementales, ya sean átomos, moléculas, iones, ¿no? Como átomos hay en cierta cantidad de ese elemento. Entonces la cantidad pues de cualquier sustancia que contiene este número de partículas se va a llamar mol, de manera equivalente a cuanto nos referimos a una docena, que implica que algo tiene 12 cosas, así como cuando compramos zapatos, los compramos por pares, o naranjas por gruesas, o no sé, huevos por docenas. Los químicos cuentan átomos y moléculas por moles, o sea, es una unidad de medida en química para poder contar número de moléculas. De este modo, un mol contiene 6.023 por 10 a la 23 elementos, que pueden ser, como decía, átomos, moléculas, iones, granos de arena, clips, lo que gustes y mandes, ¿ok? Vamos a ver entonces de qué manera vamos a determinar precisamente estas cantidades de sustancias. La fórmula que se va a necesitar es precisamente la de molalidad, que se va a representar con la letra M minúscula. Y nos dice pues la fórmula que se va a calcular dividiendo el número de moles del soluto entre los kilogramos del disolvente. Más adelante que veamos los ejemplos, nos vamos a dar cuenta que va a tener que calcular los moles también para poder sacar el dato de la parte inferior de la fórmula. Y entonces aquí nos dice la segunda la parte inferior de esta diapositiva, que para poder calcular los moles, representado ahora con N minúscula, está la parte de abajo, se va a dividir los gramos de la masa del soluto entre el peso molecular o masa molecular de los elementos que estén participando. Y entonces vamos a ir viendo algunos. Aquí tenemos entonces, vamos a calcular la molalidad de 35 gramos de este compuesto en 450 gramos de agua. Entonces, vamos a ir apareciendo entonces. Ok, tenemos primero nuestros datos, perdón, aquí una falla técnica.
Primero tenemos nuestros datos. El soluto nos dice que son 35 gramos de nuestro compuesto y 450 gramos de agua. Bien, nuestras fórmulas de la diapositiva anterior nos decían que para calcular la molalidad vamos a dividir los moles de soluto entre la masa de disolvente. Estos se van a presentar los moles como N y la masa se va a dar en kilogramos. ¿Cómo vamos a calcular los moles? Dividiendo la masa del soluto, que está dado en gramos, entre la masa molecular dada en gramos sobre mol. Ahora bien, para poder calcular la masa molecular vamos a requerir nuestra tabla periódica. Esto de alguna manera ustedes ya lo conocen. ¿Qué hacemos? Nuestra fórmula dice que tenemos carbono, tenemos hidrógeno y tenemos oxígeno. Primero vamos a contar cuántos átomos de cada uno. Tenemos uno de carbono, aquí está. Tenemos 4 de hidrógeno, 3 y 1, 4 de hidrógeno y 1 de oxígeno, aquí está. Buscamos en la tabla periódica la masa atómica del carbono, nos vamos a la tabla, recuerden que hay que redondearla, aquí la tenemos, nos quedarían 2 entonces. Vamos a la del hidrógeno, que es de 1, lo tenemos aquí, y vamos a la del oxígeno, que es 15.99, acuérdense que hay que redondear, después de 0.5 sube, abajo de 0.5 baja, entonces sería a 16. Multiplicamos entonces nuestro número de átomos por su masa atómica, tenemos que es 1 por 12, 12, 4 por 1, 4, y 1 por 16, 16. Sumados, esto nos da 32 gramos por mol. Eso sería nuestro estado de la masa molecular. ¿Qué hacemos ahora entonces? Tenemos aquí unas equivalencias. En química se establece que 1 litro de cierta sustancia equivale a 1 kilogramo. Lo mismo 1 mililitro a 1 gramo. Bueno, por regla de 3 entonces, como nuestra fórmula dice que es masa en kilos, nos la está dando en gramos. Tenemos que hacer una regla de 3 para poder calcular nuestros kilos de disolvente. Entonces, como 1 kilo es a 100 gramos, 450 gramos sería a esto. Simplemente por regla de 3 dividimos nuestros gramos de disolvente entre 1000 y nos da en este caso 0.45 kilogramos. Después vamos a calcular los moles. ¿De qué forma? Dividiendo la masa del soluto, que es 35 gramos, ya nos lo está dando aquí el enunciado del problema, entre la masa molecular que ya calculamos aquí. Nuestra masa molecular se coloca aquí y entonces dividimos masa del soluto entre masa molecular, son esos datos, y vamos a obtener entonces 1.09 mol. ¿Por qué mol? Acuérdense que las unidades se anulan y nos queda solamente mol. Bien, vamos entonces a nuestra siguiente parte del ejercicio. Vamos a sustituir nuestros valores ya con la fórmula del mol. Dice que los moles del soluto se colocan aquí, nuestros moles están de este lado, lo colocamos 1.09 y nuestra fórmula dice que hay que anotar la masa del disolvente, lo que convertimos de gramos a kilos por regla de 3, lo colocamos en esta parte y entonces tenemos como resultado de la división de este ejemplo 2.42 moles sobre kilogramos. De esta forma sería entonces la manera de resolver. Tenemos entonces aquí calcular la molalidad de 4 gramos de hidróxido de sodio en 250 mililitros de agua. Una vez más, ponemos nuestros datos, tenemos 4 gramos, tenemos de soluto y 250 mililitros de agua. Bien, nuestras fórmulas, una vez más, nos dicen que la molalidad es mol soluto entre masa del disolvente y los moles se van a representar como la masa del soluto entre la masa molecular. Bien, vamos entonces primero a calcular nuestra masa molecular de estos elementos. Una vez más, vamos a ir a nuestra tabla periódica. Dice que tenemos sodio, vamos a nuestro sodio,
dice que es 22.9, lo vamos a redondear a 23. Tenemos un átomo de sodio. Acuérdense que cuando no está el número significa que es la unidad, 1 por la masa atómica, ya redondeada queda 23. Vamos al oxígeno una vez más, 15.9, lo redondeamos a 16, tenemos un átomo de oxígeno que está aquí. Y por último vamos al hidrógeno, que su masa atómica es 1. ¿Sale? Como hay un átomo de hidrógeno, multiplicamos entonces, aquí está. 1 por 23, 1 por 16 y 1 por 1. Sumados nos va a dar 40 gramos sobre mol. Bien, vamos a hacer nuestras conversiones u operaciones. Acuérdense de nuestras equivalencias. Y en este caso vamos a hacer nuestra regla de 3, diciendo pues que nos están dando, acuérdense que en este caso ahora nos están dando el dato en mililitros, ¿sí? Nuestra conversión nos dice que 1 mililitro es a 1 gramo. Vamos a hacer por regla de 3 entonces la conversión, simplemente dividiendo nuestros mililitros entre 1000 y de esta manera obtenemos nuestro resultado ya convertido a kilogramos, que es lo como nos pide la fórmula. Dividimos 250 entre 1000, nos va a dar 0.25 kilogramos. Los moles, vamos a resolverlo. ¿De qué manera? Dividimos nuestra masa del soluto, esta está dando ya aquí, el problema nos está dando, y la masa molecular, que es la que obtuvimos acá, ¿sale? En este lado. Y entonces la colocamos desde aquí, dividimos 4 entre 40 y nos va a dar entonces 0.1 mol. Bien, vamos a sustituir entonces nuestros valores. Tenemos 0.1 de nuestros moles y 0.25 de nuestra conversión que hicimos del disolvente, que en este caso es agua. Dividimos entonces 0.1 entre 25 y el resultado va a ser entonces 0.4 moles entre kilogramos, ¿sí? Una vez más entonces vamos viendo de qué manera podemos ir resolviendo este problema siguiendo nuestros pasos. Vamos a un ejemplo y tenemos aquí calcular la molaridad de 90 gramos de glucosa en 180 gramos de agua. Una vez más iniciamos con nuestros datos. Tenemos aquí el soluto que nos da 90 gramos y 180 gramos de agua. Vamos a nuestra fórmula. Una vez más ya la tenemos aquí. Molaridad, acuérdense que se va a representar con la M mayúscula y los moles se va a representar con la N minúscula también, minúsculas ambas, perdón. Vamos a la molaridad, moles de soluto entre la masa de disolvente. Los moles, masa del soluto entre la masa molecular, que vamos a ver en el siguiente paso. Bien, una vez más vamos a acudir a nuestra tabla periódica para ubicar nuestros elementos con su respectiva masa atómica. Vamos entonces con el carbono. Nos dice que son 6 átomos de carbono, lo colocamos aquí. ¿Cuál es su masa atómica? Aquí está, 12, la colocamos de este lado. Vamos al hidrógeno, dice que son 12 átomos, los colocamos en esta parte. Bien, ¿cuál es su masa atómica? Aquí la tenemos y lo colocamos aquí. Por último vamos a nuestro oxígeno, 6 átomos de oxígeno y nuestra tabla periódica nos dice que es 15.9, redondeado nos da 16. Multiplicamos 6 por 12, nos da 72. Tenemos el hidrógeno 12 por 1, 12, y nuestro oxígeno 6 por 16 y nos da 96. Sumados estos nos da el total ya de nuestra masa molecular. Bien, vamos a hacer nuestras operaciones. Nuestro disolvente nos lo está dando en gramos. Para convertirlo a kilos, una vez más hacemos nuestra regla de 3. Simplemente vas a dividir 180 gramos entre 1000 y nos va a dar en este caso 0.18 kilogramos. Nuestros moles, ¿cómo los calculamos? Aquí está nuestra fórmula. Masa del soluto, que está aquí dada ya en el problema, 90, lo colocamos aquí, entre la masa molecular, que es la que obtuvimos en la suma de todas las masas atómicas que está aquí. Dividiendo estos datos nos va a dar 0.5 moles. ¿Okay? Vamos a sustituir nuestros valores entonces. Tenemos entonces, de acuerdo a nuestra fórmula,
los moles de soluto, que son 0.5, que lo tenemos aquí en nuestro resultado de moles, y la masa de disolvente, que es nuestra conversión que hicimos del agua, que nos quedó en 0.18 kilogramos. Y por último nos da como resultado entonces 2.77 moles sobre kilogramo. ¿Okay? Paso por paso iremos entonces colocando nuestros datos, viendo lo que está en nuestro problema. Vamos a anotar nuestras fórmulas, que lo tienen en las diapositivas anteriores y aquí también. Vamos a calcular la masa molecular, colocando primero los átomos de cada elemento, su masa atómica redondeada que vamos a ubicar de la tabla periódica. Hacemos nuestra conversión dependiendo en qué unidad nos esté dando el disolvente. Nuestro punto es llegar a convertirlo en kilogramos, ¿vale? Si nos dan gramos, nos hacemos nuestra regla de 3 para convertirlo a gramos. Vamos a nuestros moles usando las fórmulas y vamos a dividir la masa del soluto, ¿sí?, que es este que nos está dando ya el problema, y nuestra masa molecular, que es la que calculamos una vez que sumamos todas las masas atómicas multiplicado por el número de átomos. Aquí está y lo colocamos. Dividimos entonces, obtenemos el número de moles, el cual vamos a colocar acá. Recuerda nuestra fórmula que nos dice los moles que obtuvimos aquí, los vamos a anotar de este lado, y la masa de disolvente es la conversión que hiciste en el agua, está aquí. La colocas, simplemente divides y anotas tu resultado. Eso es todo. Hay una tarea, ir trabajando poco a poco, chequenla por favor para que después, si hay alguna duda. ¿Qué dice nuestra tarea entonces? Dice: en el laboratorio un estudiante agrega 4.5 gramos de cloruro de sodio a 100 gramos de agua. Calcular la molalidad de la solución. Vas a seguir los mismos datos que trabajamos en las diapositivas anteriores. Segundo problema: una solución intravenosa de 100.5 mililitros contiene 5.10 gramos de glucosa. ¿Ok? Y aquí está entonces tu fórmula y vas a calcular la molaridad de esta solución. ¿Ok? Bueno, eso es todo por hoy.